Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de El Buen Librero en Nueva Normalidad. Esto es una nueva normalidad, definitivamente. Y aprovechando el contexto film, tengo el agrado de tener este día a una autora a la que admiro mucho. He leído de ella Un comunista en calzoncillos, una novela que a mí personalmente me encantó, y su libro de cuentos, ¿no? De hecho, que se llama ¿Quién no? Me parece, si es que la memoria no me es infiel, estimada Claudia, es tu primer libro de cuentos. Sí, quien no fue mi primer libro de cuentos. Recuerdo con agrado este relato en la que una mamá arma un árbol de Navidad a medio escondidas de su esposo, y me identifiqué eso, ¿no? Es una situación bastante típica que tiene que ver con la cotidianidad. Bueno, sin más, no quiero entrar en detalles, quiero darle la bienvenida a Claudia Piñeiro. Claudia, bienvenida al Buen Librero, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por invitarme. ¿Cómo te ha tratado esta situación? ¿Cómo te ha tratado estos días de incertidumbre en la que, bueno, el mundo ha estado pues paralizado por esta situación tan atípica, ¿no? Bueno, yo no sé cuánto tiempo hacen que ustedes están aislados, pero nosotros hace más de 160 días y entonces me ha tomado de distinto modo, ¿no? Un poco que uno va haciendo la evolución quizás parecida a lo del duelo, ¿no? Que al principio dice esto no es así, después dice sí es así se enoja, se deprime, y después finalmente se resigna y trata de seguir adelante con su vida, ¿no? Y un poco esas son las etapas también que he pasado, ¿no? Entonces, al principio me costaba mucho escribir, era muy difícil para mí escribir ficción, podía escribir sí textos más del tipo ensayístico, o que me pedían notas para periódicos, etcétera, relacionados con lo que nos estaba pasando, pero era muy difícil para mí escribir ficción porque la ficción que yo escribo tiene que ver con el aquí y ahora. Si yo escribiera una novela fechada hace tiempo atrás, a lo mejor la podría escribir, pero pensar cómo es el mundo del aquí y ahora, en la que mis personajes salen a la calle, dónde se encuentran, dónde se pelean, dónde tienen conflictos, dónde se enamoran. Es todo muy difícil y me resultaba muy poco creíble cualquier cosa que yo imaginara. Hay opiniones, de hecho, que sugieren que justamente en tiempos de crisis es cuando surge la mejor literatura. Pero yo personalmente tengo una teoría al respecto de que no necesariamente es así, que cada quien tiene que descubrir su proceso. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, habría que hacer un análisis de cada crisis y qué literatura salió en esas crisis y qué literatura no salió. O sea, uno responde un poco intuitivamente a tu pregunta, ¿no? A mí realmente me parece que van a salir muchas cosas. Eso no quiere decir que va a salir muchas grandes obras. Habrá algunas que son grandes obras y otras que no. Pero me parece que sí hubo como una necesidad de escritura. Hay mucha gente escribiendo. Mis amigas que hacen clínica de obra, ¿no? Que se dedican a recibir gente que tiene una obra en proceso y ayudarlas a avanzar con el trabajo, me dice que nunca recibieron tantos pedidos de trabajo como en esta pandemia, ¿no? Gente que todo el tiempo le está llamando para que le ayuden a revisar su novela. Entonces, tengo la sensación de que hay muchísima gente escribiendo. Por un lado, porque se encontró con el tiempo, a lo mejor porque está parado en su casa, y por otro lado, porque tiene la necesidad de la expresión escrita. Ahora, eso no necesariamente va a dar que todo eso sean grandes obras, ¿no? O sea, me parece que sí va a haber mucha gente escribiendo, mucha gente que necesita escribir, y en ese conjunto, que va a ser más grande a lo mejor que en otras épocas, habrá grandes obras y otras obras de otro tipo que a lo mejor se publican, que a lo mejor no se publican, etcétera, ¿no? Sí creo que hay mucha gente escribiendo y que hay mucha necesidad de expresión de distinto tipo, ¿no? Y que la escritura también es una forma de entender qué es lo que nos pasa. Una vez se escribe para entender, ¿no? Y entonces en esa cosa de escribir vas entendiendo el proceso y le pones a los personajes las cosas que te van pasando a vos y entonces entendés un poco lo que te va pasando a vos. Entonces, no siempre la escritura que surge en estos momentos tiene que ver con lo literario, sino que a veces más tiene que ver con lo terapéutico, por decirlo de alguna manera, ¿no? La necesidad de escribir para entender no necesariamente es después una literatura, deviene en algo literario, ¿no? Uno utiliza constantemente disparadores, ¿no? Que en algún momento estallan, y en ese estallido, pues, uno no necesariamente planifica una novela o un cuento, simplemente escribe y deja que vaya por ese sentido, ¿no? En ese sentido, ¿cuál fue el disparador que te llevó a Catedrales? Sí, bueno, siempre mis disparadores son imágenes, ¿no? Entonces se me instala una imagen en la cabeza, no sé muy bien
por qué esa imagen y no otra, creo que tiene que ver con la categoría de los sueños. Uno a veces sueña con algo y no sabe exactamente por qué soñó. Si empezás a tirar de la cuerda, decís, ah, sí, apareció este personaje porque me lo crucé en la calle, apareció pero en vez de decir lo que dice él, dice lo que dijo este otro que me llamó. No, uno empieza a entender por qué a veces soñó con algo y a veces no sabés por qué soñaste, ¿no? En estas imágenes disparadoras me pasa algo parecido. Se me instala una imagen y hay cosas que puedo decir, bueno, debe ser porque tal cuestión y otras que no sé por qué. Y la imagen que se me instaló para Catedrales tiene mucho que ver con la tapa de la novela, ¿no? Esa tapa de una joven, adolescente, niña grande, que está sentada en un banco, en una iglesia, en el último banco, esperando un consuelo que no recibe, ¿no? Mi sensación era, está pidiendo un reparo, un refugio, algo que no recibe. Y dejé esa imagen instalada en mi cabeza un tiempo hasta que empezó como el personaje a hablar, yo empecé a entender cuál era su conflicto, cuál era su familia, enseguida apareció que era una familia de 3 hermanas, una familia muy católica, o por lo menos que les habían educado muy estrictamente en la religión católica, y empezaban a mostrarse los vínculos entre ellas, cuáles 2 hermanas eran más amigas, cuál era la hermana con la que más se peleaban, etcétera, y cuando se me empezó a armar bien toda esa historia y esa posibilidad de conflicto y por qué ella estaba ahí, en esa iglesia, es que recién me pongo a escribir. Ese es un poco el proceso. Y hay una serie de cuestionamientos, ¿no? que van directo a la conciencia del lector, con su entorno sociocultural y demás, ¿no? Porque la escena con la que comienza Catedrales es reveladora, ¿no? Y la frase que pronuncia esta chica, que dice, no creo en Dios, yo ya no creo en Dios, y lo dice casi murmurando, como si fuese un pecado inconfesable, rodeada de toda su familia, y la familia le clava los ojos directamente, lo cual me lleva a pensar lo siguiente, ¿no? ¿Cuántas veces y por qué todavía crees que a las sociedades les cuesta mucho creer en opiniones contrarias o rebelarse contra el establishment, ¿no? Bueno, la novela trabaja todo el tiempo con rebelarse contra lo absoluto, y lo absoluto puede ser la religión, o puede ser las instituciones, o puede ser incluso la familia, ¿no? Porque a veces hay familias que te hacen daño y vos, porque es tu familia, no puedes rebelarte, pero tenés que tener como un respeto absoluto por los vínculos familiares, cuando a lo mejor esos vínculos familiares son enfermos y te hacen daño, ¿no? Entonces hay como una revisión del absoluto en todos estos términos. Con respecto a la religión, hay 7 personajes en la novela y hay un arco, ¿no? Entre el primer personaje que nombraste vos, que es Lía, que dice, hace 30 años me atreví a decir que soy atea, perteneciendo a una familia católica me atreví a decir que soy atea, hasta Carmen, que es una fanática religiosa católica, ¿no? En el medio hay otros personajes que te hablan relativamente de la religión, como tanta gente que tenemos alrededor nuestro que a lo mejor pertenecen a una familia católica o de otra religión, y que si le preguntaste dicen, sí, soy católico, pero que tampoco tienen un vínculo tan estrecho con la religión y siguen sus preceptos de una manera tan tajante como Carmen, que es una fanática activista católica, ¿no? Entonces hay como un marco de relación de los personajes con la fe y con la religión, desde el no creer hasta el creer fanáticamente. En ese sentido, me parece que muchas de las cosas que estamos viendo también en la actualidad tienen que ver con conflictos que se dan con cierta hipocresía de las instituciones religiosas, ¿no? Instituciones religiosas, y ahí ya no me meto con la persona que cree, ¿no? Con la fe personal, sino con la institución armada por los hombres que tienen ciertos preceptos con respecto a determinados temas, pero, por ejemplo, con el abuso sexual dentro de la propia institución tratan de taparlo y de que no salga a la luz, por ejemplo, ¿no? Y con tantos otros temas que podríamos nombrar. Entonces hay una hipocresía dentro de ciertas religiones, y después también hay un fanatismo que yo quería poner en la religión católica, porque es la religión que yo conozco. Yo fui formada en una familia católica, fui a un colegio de monjas en el secundario, entonces es la que conozco, es la religión mayoritaria en mi país, entonces es como, y en muchos países de Latinoamérica. Pero me parece que a veces cuando pensamos en términos fanáticos religiosos, nos ubicamos en países extraños de religiones que no conocemos. Y decimos, ah, sí, hizo eso porque es un fanático religioso. Y a veces no vemos las cosas que hacen fanáticos religiosos muy cercanos a nosotros, ¿no? Como tratar de impedir que determinada persona ejerza derechos que son propios de las personas, que son individuales, porque su religión a él se lo impide. Pero que su religión a él le impida ejercer un derecho no quiere decir que se lo tenga que prohibir a todo el mundo, como se pretende a veces desde determinadas religiones, ¿no? Entonces me parece que todo eso son temas que están muy presentes, cada vez más presentes en Latinoamérica, ¿no? Por lo menos. Sí, totalmente de acuerdo, al menos, bueno, al menos te comento un poco de la situación aquí en Perú, ¿no?
En el Perú, bueno, hay quienes velamos todavía por un Estado laico, o sea, de hecho estamos tratando de que así sea, pero hay mucha oposición, hay muchas personas que son extremadamente conservadores, incluso con temas como el aborto, como la legalización de una serie de cuestiones, que todavía ponen en tela de juicio si de verdad estamos camino a, digamos, elegir libremente o no. ¿Por qué crees que todavía existe tanta presión por parte de grupos conservadores cuando en realidad, pues, Estado y religión se separaron hace ya muchísimo tiempo? Bueno, por lo pronto yo creo que ahí el modelo que tenemos que mirar en Latinoamérica es Uruguay, porque Uruguay hace muchísimos años que separó la iglesia y el Estado, ¿no? Entonces nosotros quizás en Argentina decimos el Estado es laico, sí, el Estado es laico, pero la realidad es que no está totalmente separada la iglesia y el Estado. Y nosotros también queremos, muchos de nosotros, que se separe definitivamente la iglesia y el Estado. Y Uruguay es un país que tiene mejores derechos individuales, más protección de derechos individuales, porque hace mucho tiempo que separó la iglesia del Estado. Entonces, ese es un punto que tenemos, o sea, tenemos que ver, ¿no? Me parece que nos está costando cada vez más porque el avance porque hay determinados grupos políticos que se dieron cuenta que si se apoyan en determinadas religiones van a tener más fuerza política, ¿no? Entonces, ahí me parece que también hay determinadas personas que creen genuinamente y que son seguidores de algunas religiones genuinamente católica, evangelista, etcétera, que son absorbidos por una ultraderecha que está creciendo en todas partes del mundo y que sabe que apoyado en ellos va a tener más avance en su agenda política. Y en realidad de alguna manera está usando a esas personas, ¿no? Esas personas, muchas a lo mejor sí se dan cuenta de lo que está pasando, pero hay otras que genuinamente creen en en lo que profesan, etcétera, y no se dan cuenta de esta manipulación, ¿no? De esta manipulación que viene, que también está en Estados Unidos, que también está en algunos países de Europa, pero que en Latinoamérica se está viendo cada vez más fuerte, ¿no? Sí, o sea, cuando el tema de la religión pasa a politizarse, creo que se pasa ya a un siguiente nivel, ¿no? O sea, en el que ya no se puede discernir, la línea es claramente invisible entre si es por politismo o si es básicamente por religión como tal, ¿no? Hablabas de rebeliones contra el establishment y a rebeliones contra lo absoluto, ¿no? Veía el otro día este documental, Impriman la leyenda, y encontré tu Sí. participación, pues cuestión que me alegró bastante, y que mencionabas algo que me parecía importante, ¿no? El boom latinoamericano y en general la literatura ha estado hegemónicamente dominada por hombres, ¿no? Y el otro día, por ejemplo, también leía con cierta sorpresa que J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, incluso se había visto obligada a poner J.K. Rowling porque esto sonaba más masculino y dentro del negocio editorial inglés esto tenía mucha más fuerza, ¿no? Después descubrieron que era Joan Kathleen Rowling, ¿no? La famosa autora. Lo cual me lleva a pensar que ahora justamente estamos viviendo un boom de escritoras mujeres, ¿no? De escritoras latinoamericanas e hispanoamericanas, me atrevería a decir, bastante bueno, que nos ha permitido ver a lo que se está produciendo actualmente y ver también lo que en décadas pasadas no se vio, ¿no? Un ejemplo es, por ejemplo, Clarice Lispector. Creo que en los últimos años Clarice Lispector ha cobrado una vigencia bastante importante. Pero me lleva a pensar también cuántas otras nos estamos perdiendo. ¿Tú has podido descubrir alguna autora que quizás no haya tenido las luces en ese periodo, pero que quizás deberíamos revisar de manera de sugerencia personal? Bueno, me parece, bueno, Clarice Lispector es una de mis autoras preferidas, Natalia Ginsburg también, pero creo que Natalia Ginsburg estaba más visibilizada. Pero, por ejemplo, un caso interesante es el de Vivian Gornick. Vivian Gornick es una escritora que debe estar cerca de los 80 años, no sé cuántos años tiene, pero digamos, en Estados Unidos hace mucho tiempo que publica y la traducción al castellano es de los últimos años, ¿no? Y Apegos Feroces o su último libro, Mirarse de Frente, son libros extraordinarios que merecían haber estado traducidos al castellano mucho antes, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con que este movimiento de mujeres también hace que nos diéramos las manos las escritoras entre sí y empezáramos a recomendarnos entre nosotras. Hoy, si vos me preguntas autoras para recomendar de toda Latinoamérica, yo no tengo ningún problema en nombrarte, de todos los países he leído autoras, y antes esta circulación era más restrictiva. Por lo pronto el mercado editorial era más complicado porque eran las grandes casas que tenían que estar como validado desde España para que volviera, no sé, uno uruguayo a la Argentina, ¿no? Que es cruzando el pueblo. Ahora con las editoriales independientes y con internet y demás, uno se entera más rápidamente de todo lo que hay y podemos leernos más entre todos, pero además hay como
un gusto por recomendar a otras autoras, ¿no? Entonces, esas autoras, es interesante lo que decís, ¿no? Porque yo trato de recomendar autoras que están escribiendo ahora, pero también hay una un salvataje, no quiero decir salvataje porque nunca estuvieron hundidas, pero sí un poner el foco sobre algunas donde no se ponía el foco. Lucía Berlín también es un caso así, ¿no? Lucía Berlín merecía haber sido leída mucho antes, ¿no? Y sin embargo recién ahora llegamos a sus textos. Me parece que es interesante esto que decís vos porque no solamente pone luz sobre quienes están escribiendo, sino sobre quienes ya escribieron y no las vimos. Sí, totalmente, ¿no? O sea, porque me imagino, y de hecho, esto también ocurrió con autores, o sea, es decir, pienso, por ejemplo, en Julio Ramón Ribeiro, en su momento leído, pero digamos que siento que con el pasar de los años la figura de Ribeiro crece, ¿no? Y este crecimiento se debe básicamente a que el autor peruano, por antonomasia de los 60s y 70s, incluso después fue Mario Vargas Llosa, ¿no? Evidentemente, la gran figura del boom latinoamericano. Pero me quedé pensando justamente en aquellas autoras que nos perdimos y que recién ahora podemos redescubrir, ¿no? O sea, porque no es que dejaron de escribir, tú bien mencionas ahí, no es que no hubo literatura Exacto, debajo no del nos boom. llegó, no nos llegó. Exactamente, no nos llegó y quizás la globalización y, digamos, la aparición también de editoriales independientes, quería que me hables un poquito de ese tema también. ¿Cómo ves la movida de editoriales independientes en la Argentina? ¿Y cómo es que ellas están apostando ahora por literatura hecha por mujeres? Mira, la verdad es que las editoriales independientes en Argentina surgieron a partir de otra crisis, que fue la del 2001. Ahí es donde empezaron a florecer, ya había algunas y otras crecieron y cada vez hay más. Y mucho de lo mejor que se está escribiendo en Argentina aparece en editoriales independientes. A veces después que un autor aparece por una editorial independiente, pasa a una editorial más grande para tener una distribución mayor en el mundo, pero la verdad que hay que estar muy atentos siempre al catálogo de las editoriales independientes porque hay textos sumamente interesantes. A muchas de ellas le debe estar costando pasar esta situación, como también a las editoriales grandes, ¿no? Porque ninguna está exenta ni ninguna editorial, ni ninguna empresa, ni ninguna persona está exenta de los problemas que a todos nosotros nos ha ocasionado el tener que estar parados por esta cuarentena, ¿no? Pero se las ve muy activas. La semana pasada o la anterior hubo una feria que se da en Buenos Aires desde hace unos años, que es la feria De de editores. editoriales independientes, de editores independientes, que siempre tuvo, cada año tiene más gente y tiene más, digamos, más boca a boca, y se llenan esos galpones del Conex con gente caminando por los pasillos. Este año no se pudo hacer, pero se hizo algo que tuvo un éxito extraordinario, que es, vos abrías el Instagram y tenías a la noche, todo el Instagram eran vivos de distintos escritores haciendo algo para la FedEx, que es esta feria independiente. Después hicieron convenios cada una de las editoriales con librerías, entonces vos entrabas, comprabas un libro y asociado directamente con la librería que te lo traía hasta la puerta de tu casa. La verdad que lo resolvieron súper bien. Y a veces pasa con las editoriales independientes, con las editoriales chiquitas, con las ferias chiquitas, que logran adaptarse mejor a las crisis que un monstruo más grande, una empresa más grande que tiene como más controles, más trabas para atravesar, o una feria, la Feria del Libro de Buenos Aires no se pudo hacer. Lo que se hizo fue subir videos de ferias anteriores, pero no llegaron a tiempo. Está bien que era en marzo, no era ahora, a lo mejor hubieran tenido más tiempo ahora, pero digamos, cuesta a veces más hacer arrancar la maquinaria de algo más grande que de algo más plástico, más fácil de cambiar, como es lo que producen las editoriales independientes o esta feria. Me parece que es un gran ejemplo de cómo rápidamente se adaptaron a esta crisis y salvaron los papeles y salieron a hacer presentaciones, a hacer venta de libros, a hacer oferta de autores. Me pareció que estuvo muy bien lo que hicieron. Ya para finalizar, porque el tiempo nos está ganando, te quería comentar, justamente una de las ventajas que tiene la virtualidad es la eliminación de estas fronteras geográficas. Y yo, por ejemplo, pude ver y pude participar de varios de los conversatorios de la Feria Independiente de allá de la Argentina, y me dio más de una sorpresa. De hecho, empecé a seguir un montón de editoriales que incluso liberaron libros y pude leerlos también. Me enteré de muchísimas autoras, de autores de por allá, lo cual me lleva a pensar en cómo es que será una vez que esta situación, entre comillas, acabe y vayan a tener que convivir ambas modalidades, ¿no? La virtual con la presencial. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de eso? ¿Qué crees que puede eventualmente ocurrir? Sí, yo creo que la verdad que lo que mejor que nos puede pasar después de todo esto es que aprendamos
y cambiemos algunas cosas, ¿no? Tenemos que aprender en todos los campos, pero hablando de lo que vos específicamente hablás, que es lo literario y cómo hacemos circular la literatura, me parece que hay cosas que aprendimos en esta circunstancia que tenemos que seguirlas haciendo. Por ejemplo, es fantástico que vos hayas podido estar en la FedEx, estando en Perú, y entonces la próxima FedEx, aunque se haga presencial, estaría buenísimo que tenga una parte virtual, para que el que puede ir vaya, pero el que puede estar desde otro lugar esté. Y eso con respecto a todas las ferias. Hay ferias, ahora por ejemplo, el FILBA de Buenos Aires, en septiembre, trae una cantidad de escritores extraordinarios, desde Vivian Gornick hasta Jamaica Kincaid, Cartaresco, etcétera, que probablemente si hubieran tenido que viajar, no hubieran venido todos. A lo mejor venía alguno, pero no hubieran venido los 5 del exterior que están trayendo, que son todos así como figurones, ¿no? Porque las agendas no lo permiten, porque no se permite el presupuesto, por lo que sea. Entonces, ya desde lo que se ofrece en cada una de estas ferias, ¿no? Hasta quién puede ir a esas ferias, va a mejorar con todo esto de la virtualidad. Me parece que eso no lo podemos perder. Eso lo tenemos. Vos decís con respecto a Perú, pero incluso dentro de los mismos países, hay gente de otras provincias que no podía venir a la Feria del Libro de Buenos Aires o a la FedEx, y que estuvieron presentes. O yo estuve en la Feria de Chubut, y entonces muchos otros fueron a la Feria de Chubut, y fueron a la Feria del Chaco, y fueron a la Feria de distintos lugares de la Argentina, que no hubieran podido estar si hubiera sido solamente presencial. Eso me parece que hay que tomar nota y recuperarlo para los próximos años. Y que, digamos, la globalización traiga justamente como esto finalmente la ruptura de las fronteras geográficas y la ¿Sabes? democratización del acceso a la lectura, ¿no? Exacto, porque además lo que pasó es que siempre los cambios generan resistencia, ¿no? Uno si te dice, no, tenés que conectarte virtual, viste, todo, pero esto no nos quedó más remedio que hacerlo todo de esta manera. Entonces muchos, que hubiéramos tardado muchos años en adaptarnos a esta circunstancia, hoy personas de cualquier generación, porque un pibe chico rápidamente se adapta a esto, pero gente de otra generación que le costaba, autores que no tenían ni cuentas de Instagram, ni cuentas, yo soy de redes, pero digamos, tengo un montón de colegas que nunca en su vida se abrieron ni un Instagram, ni un Facebook, todos tuvieron que hacer algo para poder estar en estos lugares. Entonces todos aprendimos, todos nos dimos cuenta que no era tan complicado y que podemos hacer cosas en este formato también. Entonces, la democratización tiene que ver con la democratización de la lectura, pero también con la democratización de los accesos a estas plataformas, ¿no? En la Argentina es muy importante que todo el mundo tenga una computadora y que tenga acceso libre a tener internet, ¿no? Porque hay chicos, las clases se suspendieron, hay chicos que iban a determinados colegios que en sus casas podían tener una computadora y seguir teniendo clases, y hay chicos que no tuvieron ni un solo día de clase porque en su casa no hay teléfono, o porque el teléfono es para 5 hermanos, o porque no tienen datos celulares porque no los pueden pagar y no hay acceso gratuito a internet. Me parece que hay muchas de esas cosas que también los gobiernos y los estados tienen que tomar como deudas con respecto a la sociedad y a la democracia, ¿no? Para poder tener una democracia libre, igualitaria, tenemos que poder tener acceso a determinados elementos como son internet, la lectura, la cultura, etcétera, todos, ¿no? Independientemente de la posición económica de cada uno. Claro, o sea, no se trata solamente de democratizar la cultura como tal, sino democratizar también y reducir la brecha tecnológica y la brecha de acceso a la tecnología, que me parece importante, más aún dentro y fuera de este tiempo, porque fuera de este tiempo vamos a tener que ver la forma también y aprovechar esta forma de conectar a las personas para que puedan acceder quizás a muchísimas más oportunidades. Claudia, te agradezco enormemente esta entrevista. Ha sido una oportunidad muy grande y muy chévere de poder compartir contigo estos minutos. Muchas gracias, hasta la próxima. Y con nosotros será hasta una nueva edición de El Buen Librero en Nueva Normalidad. Nos vemos la próxima semana. Chao.